en primer lugar, agradeceros a todos una tarde más que hayáis decidido pasar un ratito con nosotros, un ratito muy inspirador, especialmente inspirador hoy con Catalina. Con Catalina, fijaros, tenía unas dudas, se lo he comentado antes, de cómo enfocar esta entrevista, porque, como sabéis, en este programa, el de Más allá de la marca personal, lo que hacemos es que vemos la persona que está por detrás de esa imagen de marca que todos tenemos, ¿no? Catalina, por ejemplo, es una referente entre otras cosas, en el cuidado y la ayuda y el crecimiento neurológico de las personas mayores. Pero cuando uno empieza a rascar un poco más, te das cuenta de no solo eso, sino también la parte de la vivencia que ha tenido Catalina. Entonces, la duda que yo tenía era, ¿qué hago? ¿Enfoco más hacia la parte personal y la evolución hasta llegar como es hoy? ¿O enfocamos más en la parte del aprendizaje que podemos tener en cuanto a su experiencia? Y claro, las dos cosas me parecen tan interesantes que no sabías, como cuando a un animal le pones una cosa de comer y una de beber y al final se muere porque le quiere las dos cosas. Entonces, esa es la duda que yo tenía y se lo contaba a Catalina. Si queréis, vamos a empezar un poco hablando de la experiencia de Catalina, y os animo a quedaros hasta el final, que siempre os quedáis, porque además tenemos, como siempre, un reto muy, muy interesante en una pregunta que nos va a hacer, y también un regalo que me encantaría poder participar, pero no puede ser porque yo soy el que lo organiza y quedaría mal que yo ganara. Vamos a empezar hablando un poco de Catalina, porque Catalina, si le hubieran dicho cuando estaba en medicina, estudiando medicina, primero en medicina, dónde iba a estar hoy, no sé si ella misma se lo habría imaginado. Cuéntanos, ¿por qué Para empezaste a estudiar nada, medicina? para nada, para nada, para nada. Y mira, y todavía mis amigos que mantengo de aquella temporada y aquella época me dicen, hija, es que has sido tú la más lista, ¿eh? Al final. Pues mira, yo empiezo medicina por pura vocación, porque yo tengo una vocación de ayudar brutal, ¿no? Entonces yo siempre he sabido que quería hacer algo por los demás. No sabía exactamente el qué, y no es como en Estados Unidos que tenemos ahí yo digo tenemos porque al tener familia americana sé muy bien cómo es la formación, y ahí la gente tiene la suerte de primero hace como una troncal los primeros años y de ahí decide por dónde va, ¿no? En este ¿Vale? caso aquí tú tienes que seleccionar, pues o medicina o psicología o fisioterapia o terapia, lo que tú quieras, pero lo haces desde el inicio. Entonces, en mi caso dije, bueno, pues vamos a medicina. Tuve la suerte de que me seleccionaran en la Universidad de Navarra, que era un sitio súper difícil, que te hacían un examen. Entonces dije, bueno, pues es una oportunidad de salir de casa, de vivir otra experiencia, de irme a Pamplona a vivir, que telita marinera, los mejores años de mi vida, he de decir. Ahí me lo pasé pipa, además es que vamos, disfruté muchísimo de la gente, de la cultura y del cambio también, y me encantaba. Dije, esto es un reto. Entonces, ahí fue, yo creo que fue ese primer paso, ¿no? Estudias los primeros años de todas las carreras, es que realmente son terribles. O sea, yo me acuerdo en primero que dije, ¿qué es esto? Bioestadística, no sé cuánto. O sea, era todo lo que no crees que va a ser en medicina. Bueno, lo único es que si te plantaban con los cadáveres y ahí tenías que hacer disección, y ahí la mitad de la gente sabía si valía o no valía, porque era una criba brutal de enfréntate a la realidad, ¿sabes? Claro. Pero a mí me gustaba, era la vocación de, oye, pues yo sigo, pero fíjate tú que pasó una cosa muy interesante. Conoces a un montón de gente, tienes Mm. profesores, tienes lo que es un poco un mentor, tienes las experiencias, y llegado el momento en el que van pasando los años, de hecho al tercer año, digo, uff, si yo soy médico, ¿qué médico sería? ¿Qué especialidad? ¿Qué es lo que me apetece hacer, no? Claro. Y ahí eso no te lo planteas. Al principio solo piensas en pasar a probar y ver cómo poder llegar. Y ahí fue un impacto muy importante para mí, porque yo dije, es que yo lo que quiero es trabajar codo con la gente. O sea, tratar. No quiero diagnosticar y recetar y orientar. Entonces ahí un profesor que yo tenía me dijo, es que tú te has planteado de verdad que quieres empezar ahora en el segundo ciclo, pero los tres primeros años son la troncal, ¿sabes? La Sí. teórica, y los tres siguientes es la parte más clínica, más de que llevas a hospital, ¿no? Que en teoría es súper bonito y me apetecía, pero me dijo, ¿tú qué quieres ser? Digo, mira, yo quiero enfocarlo a envejecimiento, a geriatría, es decir, sería geriatría o neurología, uno de los dos, ¿no? Y entonces ¿Por luego me qué, dijo, por qué, sí, por qué querías eso? Porque pues mira, no, bueno, no suele ser la es más bonita no, normalmente, ¿no? de hecho nadie quería. O Claro. sea,
nadie. Todo el mundo siempre piensa en niños, ¿sabes? En Vale. esa pata de... Pues mira, yo creo que yo en verano siempre hacía prácticas. O sea, los veranos, bueno, también te confieso porque tenía un novio gallego, ¿vale? Todo tiene ahí un poquito que ver. La motivación Ahí es uno, importante. pues claro, pues entonces yo tenía un novio gallego que además conocí en la carrera, que de hecho hoy está aquí en Madrid, nos llevamos estupendamente bien. Entonces los veranos íbamos, yo me iba allí, ¿no? A pasar con el verano y hacíamos prácticas. Entonces yo lo que hacía era en el materno infantil, en Coruña, hacía prácticas como más de voluntario, pero por aprender. Entonces yo estaba en rehabilitación de bebitos, de neonatos y atención temprana. Y era apasionante porque a mí me encantaba el cerebro, me encantaba aprender, encima bebitos con patología. Y siempre pasaba por la zona de geriatría y no había nadie. O sea, eso estaba vacío. Y veías ahí a pobres personas mayores sentaditas como si no valieran para nada, sin una sillita. Y yo le preguntaba a la gente, pero aquí no hay rehabilitación, pero aquí no hacen cosas. Y me dicen, sí, pero bueno, es que claro, rehabilito y mañana ya se lo he olvidado, rehabilito y mañana ya está peor. O sea, te dabas cuenta de que de verdad pensaban que el esfuerzo no era tan servible como en un niño. Y eso me revolvía, ¿sabes? O No te sea, gustaba. yo decía, pero ¿por qué no? Y entonces yo era la típica, desde muy pequeñita, la típica niña que estaba en un paso de peatón y se veía una persona mayor, iba corriendo y la ayudaba a cruzar. O sea, de hecho mi madre me lo recordaba, me dice, pero si tú has sido voluntaria en la Asociación Española contra el Cáncer, has hecho un montón de cosas con las hermanitas de Madre Teresa de Calcuta, siempre he estado intentando y luego dices, pues tienes razón, si es que en el fondo yo todo lo que ponga en justicia, digo, A y eso me lo contra ello. parecía. Y eso me lo parecía. Qué Entonces, bueno. por eso dije, yo quiero hacer algo diferente. Entonces, cuando me vi, una de las cosas mejores, y yo creo que es uno de los mejores aprendizajes que tú puedes hacer, y cualquiera que nos esté viendo ahora, es cómo te visualizas en unos años. En cualquier cosa en tu vida, personal o profesional. ¿Dónde te visualizas? Yo trabajo mucho con las visualizaciones. Entonces yo decía, pues mira, es que yo me visualizo trabajando codo con las personas. No eh, diagnosticando una enfermedad como puede ser un Alzheimer, trabajando con el Alzheimer, ayudando a mejorar el Alzheimer, haciendo que ese Alzheimer, ¿entiendes? Entonces ahí me dijo, pues piénsatelo. Entonces ese fue un momento critiquísimo para mí, ¿no? Claro, Porque dices, joder, con perdón de claro. la palabra, pero ¿en qué estoy haciendo? ¿No? Que es realmente lo que quiero hacer, ¿no? Entonces ahí decidí, mira, voy a ver qué otras posibilidades tengo. Entonces la gente me decía, bueno, psicología, o puedes hacer fisioterapia, o pues, y yo decía, no, es que yo quiero trabajar con el cerebro, ¿sabes? Pero a un nivel mucho más allá, porque la psicología me gusta, y de hecho, esto tampoco lo sabes, pero empecé a hacer primero psicología después de la otra carrera que ahora te cuento, porque también me gusta y seguiría haciéndolo, lo hice por la UNED, pero dije, y entonces ahí tuve la suerte de aprender lo que era la terapia ocupacional cuando en España no existía carrera universitaria, ¿vale? ¿Vale? Era una escuela inicialmente, pero en Estados Unidos sí, era una licenciatura y tenías grados de especialización. Bueno, pues es que yo me quedé fascinada de lo que era la terapia, o sea, Wow. dije, esto es lo mío. Y encima lo estudiaban igual que yo estaba haciendo, hacían una troncal primero de 3 años de medicina y luego hacían terapia. Entonces ¿Por la qué te formación, fascinó? pues mira, me fascinó porque era una manera diferente de acercarse al cuerpo humano. O sea, por ejemplo, yo lo explico muy fácil para la gente que no sepa lo que es la terapia. Tú sabes muy bien lo que es la fisioterapia, ¿no? Tú vas a un Sí. fisioterapeuta, te rehabilita un músculo y tú o tienes una lesión, fenomenal. Pues la terapia ocupacional es lo mismo, pero con el cerebro, porque al igual que el fisio ve el músculo, el terapeuta ve el movimiento para hacer que hace ese músculo. Es decir, yo me rompo un bíceps porque me lesiono y yo tengo que ver qué movimiento hace el bíceps y cómo conecta con el cerebro. Entonces, claro, yo dije, esto es lo que yo quiero. Y entonces, claro, vuelta a la realidad española que dices, ¿y dónde lo estudio? Porque, y justo Claro. en ese momento, ese verano que me pasó todo esto, es que yo creo que todo en la vida pasa por algo, me informan que es la primera promoción universitaria de terapia ocupacional en Madrid. Y digo, ya está, Para Madrid. allá que me voy, para Madrid. Entonces vuélvete a casa, que ya tenías tu libertad de vivir sola. Dile a mami que no, que vamos a estudiar otra cosa. Y encima que nadie tenía ni idea de lo que era. La gente decía que, pero qué narices estaba haciendo. Cuando yo iba a la carrera, claro, digo yo, a ver, ¿esto qué me voy a encontrar? Pues gente que iba ahí porque no tenía otra cosa. Había gente que la terapia ocupacional le llamaba la atención, pero había otras que no habían entrado por nota en fisio, por ejemplo, ¿no? Entonces era como, Dios mío. ¿Qué te dijeron en casa?
A ver, fue complicado, ¿sabes? Fue complicado porque ya me veían, ya me Doctora de la vislumbraban, Universidad de ¿sabes? Navarra, prestigio, la Sí, niña va ya, fenomenal, ya está encaminada. ya me veían. Entonces, pero yo creo que he tenido muchísima suerte porque mi gran pasión en la vida es mi madre y que es la que siempre además ha estado ahí en los momentos peores, que ella me miró a los ojos y me dijo, mira, si de verdad tú quieres hacer algo que tú crees que es lo tuyo y ahora mismo no lo ves, vamos a ello, ¿sabes? Entonces, a mí me costó un montón, ¿eh? Joder, dejas tus amigos, dejas una vida. Yo tenía una vida hecha ahí, compartía piso con unas amigas del alma que me lo pasaba pipa. O sea, rompes con todo de golpe. Pero bueno, ahora estoy, vamos, súper contenta de haberlo hecho porque es que creo que, no te digo, yo creo que hubiera sido muy buen médico, ¿eh? O sea, porque me encanta. Lo que pasa es que no hubiera tenido la posibilidad de descubrir y de hacer las cosas que hago ahora. Eso Y es, no entonces, lo. entonces llegas a Madrid, terapia ocupacional, gente que no sabía muy bien a qué, tú medio doctora. Claro, yo venía con una experiencia y con una formación muy importante, ¿no? Entonces había asignaturas, bueno, que era un cachondeo. Muchos compañeros míos de clase me decían, y los profesores decían, bueno, das tú esto en anatomía, das tú. Y yo porque yo decía, pero ¿cómo pueden explicar tan poco? Pero si vosotros tenéis que conocer más esto. Y entonces fue divertida esa parte porque decían, no, no, pues enséñanos tú o dinos tú. Qué bueno. Y a mí me permitió ir empezando a investigar y a trabajar en el método Hoffman. Yo ahí empecé. ¿Cómo Es que investigando? pues fíjate, es que fue súper bonito porque al yo estar estudiando esa carrera y con mi conocimiento de base, yo veía las cosas de un modo un poco diferente, ni mejor ni peor, pero diferente. Entonces pude profundizar mucho más, pude dedicarle tiempo a cosas que de otra manera no le podía dedicar. Entonces, por ejemplo, yo iba a prácticas porque yo elegía mayores, claro, nadie elegía mayores, entonces a mí me lo daban todo. Entonces estuve en centros de día, en lesión medular, en cosas que a mí me apasionaban y yo, con mi perspectiva, ya iba aplicando cosas en las prácticas. Entonces, en vez de solo estar ahí para aprender o para ver el manejo de una persona Tú mayor, vas probando. yo iba testando, oye, ¿y si estimulo esta parte del cerebro, cómo funciona aquí? Y yo le decía a mis tutoras, oye, ¿te parece bien? Me dice, claro, claro, tú al revés, tú dinos, no sé cuánto. Hacía férulas yo sola, cogía escayola y hacía férulas. Bueno, entonces, claro, para mí fue una pasada, porque es Qué como si bueno, estuviera haciendo la tesis, realmente. qué Era bueno. como ¿sabes? El afianzar todo el conocimiento que tenía desde otra perspectiva. ¿Cuántos Y entonces años de ahí, carrera? pues eran tres, ahora son más, ahora ya son cuatro, ahora es licenciatura, en mi momento era diplomatura, eran 3 años de diplomatura. Lo bueno es que como ya venía con todo el bagaje detrás y luego me especialicé, bueno, pues ahora es el famoso grado que ha cambiado tanto la formación. Bueno, pues ahora es el grado en terapia ocupacional y de hecho hay doble carrera, ahora se hace fisioterapia a la vez que Ah, también muy está bueno. súper chulo, la verdad, porque te ayuda un montón. Entonces, claro, es que ha cambiado todo un montón. Tú ten en cuenta que esto fue hace muchos años, que aunque la gente no se lo crea, hace más de muchos años. Bueno, no hablemos de Entonces, edades, no hablemos de edades. Digamos que no fue me hace un tiempo. importa, ¿eh? No me importa, no me Es importa. broma, le digo broma. Mira, tengo 42 y cumplo dentro de un mes 43, así que en junio cumplo 43, dentro de nada. Yo hace 9 días cumplí 41, así que estamos ahí a ¡Ah! la par. ¡Felicidades! No lo sabía. Mira, ya no se me va a olvidar. Pues estamos muy cerquita. Yo soy del 77 y tú ahí. 79 al lado. Pues nada, al lado. Y entonces terminas, ¿no? Terapia Claro, ocupacional, yo termino terapia en todos esos años, esos 3 años que estuve vas estudiando, probando. compaginé y ya empecé ahí el inicio de toda mi investigación del método Hoffman, que ahora te voy a explicar un poquito qué es. Y ahí, en ese instante, digo, bueno, yo termino y me voy a Estados Unidos, porque me lo convalidaban todo. O sea, Y lo bueno, allí era una carrera muy claro, valorada y tal. sí, entonces digo, me voy a ir a formar bien, pero algo pasó en mi vida. El día que yo me diplomo, estamos en el acto de diplomatura, tal, no sé qué, todo muy bien, se me acerca una persona y me dice, tú mañana estás trabajando conmigo. Y yo acababa de terminar la carrera. Y yo, ¿cómo? Me dice, "Ujú, yo mañana te llamo". Y yo, bueno, vale, pues llámame. Entonces, justamente era un grupo de residencias de personas mayores que estaba abriendo la primera además era una zona súper bonita y tal, y entonces me dicen, es que no quiero que te vengas de terapeuta, lo que quiero es que te vengas de coordinadora del departamento de rehabilitación. Y yo, Toma, jope. claro, mi primer trabajo, yo no había trabajado en mi vida, claro. Yo, ¿pero cómo?
Sí, sí, porque es que claro, yo escribía cosas, ¿eh? O sea, es decir, yo escribía artículos, hacía Vale. cosas, entonces la gente en medio un poquito te conoce, a ver, no te conoce mucho, pero sí que eres un poco loca cuando estés empezando a escribir cosas de mayores y de envejecimiento, ¿no? Entonces me dijo, sí, sí, yo creo que tienes una visión diferente, me apetece un montón verte cómo te manejas, y yo, ya, pero es que yo era una niña, ¿no? Sí, sí, pero no pasa 23, nada. 23 añitos. Pues sí, exacto. Es que eran 22, 23 añitos. Y yo, ¿pero cómo voy a yo coordinar un equipo de rehabilitación? Todos, o sea, médicos, fisios, terapeutas, psicólogos. Digo, ¿cómo? Me dijeron, sí. Digo, bueno, pues entonces ahí le dije a mi familia americana, ¿sabéis qué? Pero no me voy a ir para allá. Y me quedo en mi tierra, que además puedo tener toda la pinta de guiri que del mundo mundial, pero yo soy más española que española, ¿sabes? Pero es verdad que tengo una pinta de guiri que no puedo con mi alma, y encima si te cuento dónde nací, ni te lo crees. ¿Dónde crees que he nacido? Ni idea. Pues en Madrid seguro que no. En México. Tampoco tienes pinta de México, ¿eh? Perdona, pero no. Pues soy chilanga, del DF, En Ciudad serio. de México, pues para que tú Órale, veas, digo, órale, órale, órale. sí. Oye, cuando he ido, mi abuelita que vivía muchos años allí la iba a ver, y no veas todo el acentazo con el que volví, ahora ya no, claro, ahora ya voy menos. Pero para que tú veas la Padrísimo, mezcla. padrísimo. Sí, yo siempre digo que yo lo que tengo en la sangre es la parte muñoseca, que yo soy digna bisnieta de don Pedro, digna bisnieta, porque mira, en las muñosecadas cuando nos juntamos todos, yo soy la única rubia, grandota en plan vikinga, todos los demás son morenos, con Sí. la nariz así un poco, y yo la tengo chata, entonces todos se mueren de risa y me dicen, mira, te voy a decir una cosa, tú eres la que menos muñoseca se parece, pero la que más lo lleva en la sangre, porque hija, tienes un sentido del humor, y digo, bueno, pues algo de sacado del bisabuelo. Entonces, Eh, pues eso me ayuda mucho en mi vida, también te digo. Entonces, a partir de ahí, yo pensé que mi vida ya estaba hecha. Dije, es que Sales de esto era, estudiar, era tienes como un llegar trabajo a en un Disney sitio World. fantástico. Buah, Ajá, no, ni coña. O sea, el ¿qué te terror encontraste? empezó ahí, de hecho. Joder, Mira, yo llego, es que no se me va a olvidar en mi vida, yo llego en un sitio mármoles dorados, o sea, un palacio lujo 5 estrellas, ¿vale? O sea, era un sitio maravilloso, dices, yo aquí me quiero ir, vamos, ya, no tengo que tener 80 años. Y me encuentro un sitio con 200 personas mayores sentadas en una silla, literalmente, cantando pajaritos por aquí, pero pajaritos literal. O sea, y no te creas que en plan, no, en plan pajaritos por aquí, como diciendo, ¿qué narices hago? Haciendo unos dibujos de cuadernitos de Mickey Mouse que ponía de 0 a 2 en las portadas, unas sumas y restas sin ton ni son, y hubo una persona que fue mi gran impacto, se llamaba Don Pedro, ¿vale? Bueno, pues Don Pedro era ingeniero de telecomunicaciones. Y yo llego el primer día y me quedo viendo visiones diciendo, pero ¿qué está haciendo aquí la gente? ¿No? Entonces me dice, Bonita, ven aquí, ven, ven. Y yo, bueno, dígame, don Pedro. Me dice, mira, solo asómate y mira lo que estoy haciendo. Me asomo y veo unos números así de grandes. Me dice, punto número 1, no tengo ningún problema en la vista. Y me están poniendo estos números. ¿Me dices por qué? Yo, callada. Punto número 2, soy ingeniero de telecomunicaciones y me dicen que tengo que estar 8 horas del día haciendo sumas y restas. ¿Esta gente se cree que soy imbécil o qué? Y yo me lo quedo mirando y le digo, pues don Pedro, tiene usted toda la razón. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Entonces me voy a mi jefa, la directora de la residencia, y le digo, oye, perdona, venía, tú imagínate, yo emocionada con mis protocolos, mis tus programas, mis ideas, los herramientas, cambios. alucinada, vamos, ingenua de mí, claro. Y me dice, ay, hija, pero total, ¿qué más te da si se van a morir? Y me quedé mirándola así, digo, ¿cómo? Digo, pues es que a lo mejor se muere usted mucho antes que ellos, o sea, ¿qué me está usted contando? Claro. Me dice, mira, lo que quiero es que estén contentitos, bien cuidados, que coman bien, que se lo pasen bien. Tú sabes lo que tienes que hacer, hija, poner vídeos, jugar al bingo y que se entretengan. Y yo, yo no he venido aquí a hacer eso. Al Me dice, ingeniero de no. telecomunicaciones. Y me dice, hija, es que no te voy a pagar más. Y le digo, ¿por qué le está hablando usted de dinero? Yo lo único que quiero es que me dejen hacer mi trabajo, el que yo creo. O sea, yo me puedo equivocar, puede ser que lo que yo le diga no sea lo mejor, pero por lo menos lo quiero intentar. Y me dijeron, bueno, pues estás tú sola, inténtalo. Y entonces, ¿qué hice? Yo sola con mi par de ovarios, porque los tengo Y bien con, y puestos, con 23 añitos, la nueva. uno a uno les fui rehabilitando yo. Y me encontraba dos tipos de gente trabajando conmigo.
Equipos que decían, jo, es que yo no tengo ni idea de cómo hacerlo y me encantaría aprender. Y yo les dije, jo, pues para mí eso es brutal porque yo te enseño. Y gente que me decía, mira, lo siento, pero yo no voy a mover un dedo. O sea, a mí me pagan por esto y si tengo que poner vídeos los pongo. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de qué es lo que estaba pasando. Yo inicialmente pensé que era ahí, ¿eh? Dije, bueno, me he equivocado de empresa, ¿sabes? Es mi primer trabajo, me parecía todo fenomenal. Estuve 1 año y pico, casi 2 años yo sola. Bueno, te digo que me lesioné todo. O sea, me han operado la rodilla, del tobillo, tengo fatal, porque yo cargaba con los pesos, con las personas, lo hacía todo, pero yo dije, yo quiero demostrar que pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, cuando ya me di cuenta que ya pasé con no sé cuántas cirugías y ya en casa me dijeron, oye, es que te está yendo la vida, por esto dije, bueno, vamos a probar en otro sitio. Entonces me llamaron de un segundo grupo que parecía todavía mejor, porque era residencia, con piso tutelado, con centro de día, con gente que estaba de todo tipo, y dije, bueno, aquí me pasó exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces, en ese instante dije, ¿qué es lo que estamos haciendo en España con nuestros mayores? ¿Existe algo que yo no sepa que ya se haya implantado, una metodología de rehabilitación, técnicas? Entonces me puse a investigar, me fui, recorrí sitios, vi que no había nada. O sea, es decir, que hablabas de geriatría y de mayores y era como lo último olvidado. Empecé a viajar, me cogí la mochila y me fui a Japón, a Kanazawa, donde había la gente de 100 años Sí, súper mayor y quise averiguar. Entonces me puse a investigar ya con pasión. Todo lo que yo tenía en mi cabeza y había estado labrando no existía. Y entonces en ese instante fue cuando digo, si es que voy a emprender, es que lo voy a montar por mi cuenta. Entonces ahí ya descabalé a todo el mundo que tenía a mi alrededor. tu familia diría, hija, pues haz lo que quieras. Mira, solo me acuerdo la cara de mi madre en la cocina. Le digo, mira, mamá, por un lado tengo un método de tratamiento de rehabilitación. No sé cómo lo voy a llamar. El método de rehabilitación para mayores, del envejecimiento, del no sé cuánto. Empiezo a contarle, le digo, bueno, el caso es que si el señor Parkinson llamó Parkinson a la patología, el señor Alzheimer puso, ¿y por qué no yo pongo mi apellido y lo llamo el método Hoffman? Oye, eso suena muy bien. Y todo el mundo se cree que soy a día de hoy todavía un científico que tiene 80 tacos y que yo soy su nieta que sigue la saga, ¿sabes? Pero no me importa. Y quiero demostrar que esta manera de pensar que yo tengo la puedo plasmar en el mundo. Claro. Entonces, no tengo ni idea de cómo. Yo no sabía nada de empresas, Javi. Nada, cero. Solo sabía de lo que sabía, pero ahí me lancé y me lancé. Y ¿En qué entonces, ¿qué momento? hiciste? ¿Dejaste el segundo trabajo? Lo dejé Claro, todo. Lo dejé todo. Claro, ten en cuenta, eso, claro, tú vives bien porque tienes un trabajo fijo, asegurado, una nómina que te entra todos los meses, estés más satisfecho o menos de lo que haces, pero tienes una seguridad. Y yo la bueno, tenía, y bueno, tenía tranquilidad, y luego tenía gente que quería que le tratara de manera individual aparte, tenía como una pequeña consulta. Es decir, llevaba una vida muy agradable y muy contenta, muy tranquila, y de repente dices, crasheas con todo, dices, mira, no tengo un duro, no tengo ni idea de cómo lo voy a montar, no sé de dónde voy a conseguir el dinero, pero yo quiero intentar demostrar que esto se puede hacer de otra manera. Lo quiero intentar. Y y entonces entonces empecé dejas el trabajo de y golpe. ¿qué haces? Pues irme a casa y empezar a decir, ¿y ahora dónde busco dinero para montar esto? ¿Y ¿Echaste ahora qué cuentas de lo que hago? necesitabas un poco por encima o como... Claro, pero o sea, yo no tenía conocimiento empresarial, ¿sabes? Entonces lo primero que dices, bueno, voy a aprender qué es un plan de negocio, voy a aprender que, claro, estructuras con las que yo no tenía. Hoy en día, pues en ese momento ser emprendedor era una locura. O Claro, sea, hoy en día es una gozada, pero cuando yo empecé es que no sabían ni se nombraban. Nadie sabía lo que era ser un emprendedor, ¿no? claro, O sea, te estoy hablando del 2000, del 2001, del 2002, del 2003, ¿sabes? De ese momento. claro. Entonces, era un momento de auge económico en el país brutal, porque no había recesión económica ni había nada, pero claro, mi mundo, que era el mundo del mayor, era olvídate, yo era una bebé, porque era una niña, tenía pues eso, 24 años, y la gente me decía, mira, ¿qué me estás contando, no? Entonces empecé a formarme mucho, de ahí dije, pues a mochila que voy y a recorrer sucursales bancarias y a contarle mi historia a la gente. Porque claro, no había family offices, no había business angels, no había
No sabías cómo lo tenías, pues conociendo gente. Entonces empecé a conocer gente, empecé a hablarle de esto, de lo otro. Había personas que estaban interesadas en el sector, otras que no tanto. Bueno, pues así vas, así es como arrancas. Hasta que por fin, pero después de mucho tiempo, conseguimos financiación, 880 sucursales bancarias recorridas por toda España. 880, ¿no? Tengo un cuadernito con todo contabilizado que te lo Imagínate que lo enseño si dejas en la quieres. 879, ¿eh? Pues hubiera sido una putada. Yo creo que hubiera ido hasta las 5.000, ¿eh? Sí, Sí. Sí, yo qué creo que bueno. sí. Yo creo que tenía que conseguirlo como fuera. Y fue una casualidad como todo en la vida, ¿no? Yo tenía ubicado ya una zona en Madrid que me encantaría donde hacerlo, que es el centro, al lado de la Plaza España, es en la calle Ferraz, enfrente del parque del Templo de Bot, del Parque del Oeste. Eso es una zona muy Sí. bonita y había muchos mayores, pero muchos mayores que mi estudio de marketing era darme paseos. O sea, mi estudio de mercado era ver, pues, yo no sabía hacer un estudio de mercado, no sabía nada, ¿no? Pero sí sabía que era esa zona. Y justo en una ubicación que yo tenía como mi sueño, que al final conseguí que fuera mi local, ahí al lado abrieron una sucursal bancaria nueva. Entonces yo, en el momento que vi que estaba nueva, aparezco casi que el primer día que abre la sucursal y la directora de la sucursal, claro, le hizo tanta ilusión porque no tenía clientes, dijo, bueno, es que no tengo clientes. Entonces, no sé, esto que me dices es tan bonito y me parece, ¿En pues creo que te serio? voy a ayudar. Y así, y por eso me ayudó. Qué bueno. Es que fue muy fuerte. Se enamoró de la idea en un momento en Sí, que... Qué y bueno. sobre todo, mira, siempre me lo dice, que hace mucho que no sé de ella, pero solía tener relación, porque yo le dije, mira, yo voy a crear algo enorme en España y en el mundo y yo necesito que alguien me ayude, que una persona crea en mí para empezar. Entonces me dice que se lo dije tan firme que dijo, bueno, no sé si le saldrá bien, pero desde luego ganas no le faltan. Qué bueno. Y entonces así es como empecé. Luego conseguí unos socios, ¿sabes? Luego ya vas arrancando, pero y el comienzo fue terrorífico. Así que aquí todo el mundo se cree que todo es muy fácil y aquí yo cuento, una de las cosas que yo hago es contar todas las verdades. Y cuando alguna vez doy ponencias que lo hablo tan claro, luego la gente me dice, pero ¿por qué hablas de los fracasos? Digo, pero ¿por qué no voy a hablar de ellos? No, no, está O sea, si clarísimo. me equivoco un montón, pero un montón en mi vida. Joder, llevo 20 años con esto, ¿sabes? O sea, yo abrí el primer centro en el 2004, llevo 17 años con... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ya llevas una trayectoria que te equivocas muchísimo, pero pierdes No. mucho dinero en todo, ¿eh? Pero bueno, yo lo conseguí. Y conseguí por lo menos tener un centro, pero luego tuve el problema que no venía nadie. Claro, Nadie. de repente había ahí un centro que ponía ya Hoffman, ¿o no? Ponía Centro de Día Vitalia con el método Hoffman. Entonces, al principio no ponía el método Hoffman, ¿eh? Al principio ponía con un método especial de tratamiento, porque yo pensaba, ingenua de mí, que lo más importante era la imagen de marca del local. Entonces era Vale. un local precioso, con un logo, con el Vitalia, la flor que yo creé en casa, todo maravilloso, impoluto. Y la gente entraba, bueno, si entraban, porque tenían pánico escénico a los centros de día, porque claro, tenía muy mala fama. Entonces no querían entrar. Y si entraban, lo primero que me preguntaban las familias, oh, sí, esto es precioso, bueno, ¿cuándo viene tu padre a que firmemos el contrato? Y yo decía, no, es que esto es mío. Y decían, ¿cómo tuyo? Digo, sí, esto lo he creado yo. Ah, no, 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 pues hija, tú no tienes experiencia. ¡Puf! Y se iban. Y me dejaban colgada. Entonces no venía nadie. Pero como te digo, nadie, yo tenía un equipo entero de profesionales, que fue uno de los primeros grandes errores que cometí, tener una plantilla enorme y estábamos todos haciendo buzoneo, intentando captar gente, o sea, no venía nadie. Entonces ahí me di cuenta, dije, vamos a ver, cuando tú emprendes y cuando tienes un proyecto, ¿cuál es la esencia de ese proyecto? ¿Qué es lo que de verdad te hace diferente? Entonces yo dije, mi método. Y entonces ahí dije, no, no, es que el método Hoffman es lo más importante. Lo que me diferencia de un centro, entre otro centro de día y el mío, es el método Hoffman. Entonces tengo que cambiar la torna. Entonces dije, hasta aquí. Y fui toc, toc, hospital por hospital, consulta tras consulta, hablando con todos los médicos que nadie me quería atender porque yo no era médico, no estábamos en el igual, y yo explicándoles que por favor me dejaran demostrárselo. Entonces hubo en 2 hospitales que me dijeron, vale, vamos a hacer una cosa, te vamos a dar los casos más difíciles, los que yo creo que tú jamás vas a poder recuperar. Y le dije, vale, hecho. Luego me contaron y me confesaron que habían hecho una timba.
a ver cuánto tardaba en volver con la cabeza agacha, ¿sabes? Me lo contaron después porque ahora han acabado siendo muy amigos, claro. Que quien te hace sufrir luego al final. Y esa fue mi mejor carta de presentación. Gente que eran sus pacientes, que yo dije, me remango, yo demuestro lo que puedo hacer, mejoraron de una manera brutal. Entonces, claro, lo primero que hicieron ellos al verlos, decir, ¿qué narices estás haciendo? O sea, cuéntame, algo hay detrás de esto porque la gente está mucho mejor. Claro. Y yo no sé cómo. Entonces ahí así empecé. Así empezó. ¿Y luego fue el boca a boca o los propios médicos derivaban para Al allá o cómo fue? principio el boca a boca funcionó muy, muy bien porque, claro, ¿Te las seguías con el local familias. abierto? Sí, 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 el primero que abría y sigue en la calle Ferraz. Sí, lo doblé, es más grande y empecé con un local chiquitito de 200 metros y ahora es el doble porque conseguí coger todo el esquinazo. Que mira, eso también es, para que tú No veas si no hay que cogiste, no tener morro. cogiste el local del banco que estaba al lado, ese no, ¿no? No, bueno, lo he intentado, ¿eh? Porque se ha ido el banco. Pero te cuento lo que pasó cuando alquilé el local. Mira, el local era un concesionario de coches, ¿vale? Entonces lo tenían como en dos partes. Un cachito era el de Ventura Rodríguez, que era el que yo empecé alquilando, y luego el super mega local era el esquinazo de Ferraz. Bueno, pues el dueño del local, que sigue siendo mi dueño del local, porque soy inquilina de él desde hace muchos años, cuando yo le hice el contrato de ese chiquitito, le dije, mira, Manuel, vamos a hacer una cosa. Yo quiero este, pero si en algún momento por lo que sea, tú lo liberas, yo quiero que tú me pongas una cláusula de que eso para mí. Y me dijo, Manuel, eso es imposible, estamos hablando de coches, automoción, estaban en la época florida. Esto yo nunca lo voy a dar. Digo, bueno, yo no sé lo que puede pasar en esta vida, pero yo, por si acaso, me dice, vale, y me puso la cláusula. Bueno, llega la crisis, llega la recesión, llega todo el follón, me dice Manuel, oye, voy a dejar el local. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que hay un banco muy importante que es que ya me ha dicho que lo quiere y le digo, no, ese local es mío, tú me lo prometiste y aquí lo tengo. Me dice, Dios mío de mi vida. Y así me lo pude quedar y entonces le cogí todo el esquinazo y ahora es lo que es, un esquinazo. Y me lo dice siempre, dice, pero tú, digo, oye, hay que echarle un poco de morro, yo lo intenté y Qué tú me dijiste bueno. que sí. Sí, es muy fuerte, ¿eh? Y mira, y gracias a eso tengo ese esquinazo maravilloso que todavía hoy en día lo tengo. Y Ese es entonces, mi bebé. ¿empezó a venir gente a raíz del boca a boca o a De raíz sus de los propios médicos? familiares. Empezaron mucho, boca a boca mucho, porque claro, tú imagínate que tú ves a tu mami o a tu abuela, que todo el mundo te dice que no hay nada que se pueda hacer o que nunca va a mejorar y que de repente está como una pepa en 6 meses. ¿Sabes? Gente que tenía pérdidas de memoria que mejora, o gente que podía tener una patología como un Parkinson que no se movía y se mueve muy bien, o accidentes cerebrovasculares que ves que pueden llegar a ser independientes cuando te han dicho que estaban encamados. Entonces, cosas, la verdad, muy visuales, muy impactantes, y entonces eso corrió por Madrid, sobre todo al principio, de manera muy impactante. Los médicos costó un poco más hasta que ellos lo vieron. O sea, la mejor labor que he hecho con los médicos ha sido con los años de que ellos iban viendo que sus propios pacientes mejoraban, porque tú ir toca a un médico sin que lo viva con un paciente suyo fue muy difícil, no te creían. Te decían, Claro. bueno, ¿y esto dónde puedo leer? ¿Hay alguna universidad que hable del método? ¿Dónde lo puedo estudiar? Claro, yo no tenía evidencia científica como ahora. Al principio, pues era así, me tienes que creer, ¿sabes? Y Entonces entonces, era difícil. empezaron a venir los clientes o los pacientes, vaya, empezaste a Sí, crecer y los ¿quisiste usuarios. abrir más o cómo fue el Pues siguiente paso? mira, siguiente locura brutal de mi vida es que cuando yo empiezo a ver que el centro ya al principio los primeros años durísimos, al tercer, cuarto año ya todo iba mejor y de repente ya yo vi que a mí se me quedaba ya pequeño el centro, es decir, la gestión me encantaba estar con los usuarios, con los mayores, era lo que más disfrutaba, pero yo veía que podía hacer más. Y me llamaba gente de todas partes de España que quería el método Hoffman y yo no se lo podía dar. Entonces dije, la hemos liado. Entonces, a mi terapeuta, que llevaba conmigo desde el principio, que a día de hoy sigue conmigo, o sea, que eso es una de las cosas más maravillosas que tengo en mi equipo, le dije, ¿sabes qué, Sandra, y tú vas a dirigir el centro? Y yo me voy a ir a mi casa otra vez. ¿Cómo que te vas a ir a tu casa otra vez? Digo, sí. Voy a montar la primera red de franquicias de centros de día, porque yo no tengo pasta para abrir más centros, que me encantaría. Si yo tuviera, los abro yo todos míos, pero Claro. no puedo. Había metido toda mi vida ahí en el centro, pero yo voy a buscar inversores que le apetezca y quieran, ¿por qué no? Entonces, ahí que me fui. Bueno, pero espérate tú. Claro, hay que me voy a mi casa. Ya, mi familia diciendo, mira, esto ya es, o sea, no te puedes quedar en el centro tan tranquila, hija mía. O sea, que ya estás encantada haciendo lo que quieres hacer. No,
vamos a hacer algo que es lo peor, porque todo el mundo me asociaba a McDonald's, franquicias con mayores, decían, pero esto es lo peor. Las grandes consultoras a las que iba para ver si me hacían estudios, no franquicias, este modelo no se puede franquiciar, o sea, todo, y yo diciendo, bueno, que yo lo voy a conseguir. Entonces me meto en mi casa y aquí saco la rama Muñoz Seca, porque claro, yo tenía que tener una estructura y yo no tenía nadie. Entonces yo sola me pongo una web y una red para solicitud de franquicias y me hago pasar como si yo fuera mi equipo. Entonces tú llamabas y yo ponía un acento y era mi asistente. Yo ponía otro acento y era mi directora de marketing. Y nadie sabía que era yo. Pues no sé, se me debe dar bien. Hay gente que me dice que me tenía que haber dedicado al cine, yo no sé. Pero tú ahí hablabas con todo el mundo, solo hubo un cliente que luego ahora te cuento qué pasó, me dijo, oye, sois todas mujeres en esa oficina, ¿no? Yo, sí, todas mujeres. Pero Y una lo con que acento mexicano, otra con acento... sí, como guiri, o sea, ponía el acento guiri, ponía el acento tal, más ronca, más tal. Y claro, les tenía que ver. ¿Dónde les veía? No existía el coworking como ahora, que eso era una gozada. claro. Entonces yo me busqué una oficina que alquilaba despachos. Entonces me camelé porque les regalaba jamones por Navidad y me portaba muy bien con todos los que tenían ahí su tinglao. Y a la de la recepción le dije, mira, van a venir unos inversores, o sea, esto tiene que ser mi oficina. No sé cómo lo voy a hacer. Me dice, tú no te preocupes, que yo aquí, señora Hoffman, por arriba, por abajo, yo no te preocupes, yo tal, yo, imagínate. Entonces entraba, me reunía con ellos y decían, bueno, claro, era una oficina antiquísima, ¿sabes? Que no había decoración, o sea, no era nada, era, a ver, muy basiquín, pero era lo único que yo podía tener. Cuando ese primer cliente, que fue mi primer franquiciado, ya estaba muy interesado y empezó a decir que le interesaba, que yo ya empecé a subcontratar gente para que me hiciera business plans y tal, se lo dije, le dije, mira, Ricardo, te voy a hacer una confesión, porque es que a lo mejor ahora me quieres dejar tirada, ¿sabes? Y yo lo entendería, pero yo no puedo firmar un contrato contigo sin que tú sepas que esto no es mi oficina, que yo alquilo un trocito de la oficina y que es que he arrancado yo sola. Y me dice, no es que te firme un contrato, es que te voy a firmar dos, porque menudas varios tienes. Digo, es que tengo que empezar de alguna manera, claro, porque yo estaba sola. Y así arranqué. Así arranqué en 2008 la red de franquicias de centros de día, que tengo franquicias en España, y ahora, luego de ahí, seguí desarrollando. En 2012-13 monté, aparte de la franquicia Centro de Día, un grupo donde hago licenciamiento, es decir, implemento el método Hoffman en centros que ya existen de mayores o en otras empresas, toda una línea de consultoría para ayudar a proyectos desde cero a montarse, formación, ahí empecé a desarrollar muchas cosas, sí. ¿Cuántos centros, nos están preguntando ahora, cuántos centros, bueno, cuéntanos todo lo que es ahora tu proyecto? Pues mira, yo tengo en España 10 centros, ¿vale? En diferentes comunidades autónomas. Luego tengo fuera, he trabajado con un montón de países, pues Franquiciados, con franquiciados todos menos uno. franquiciados, todos menos Ferraz, que lo que hice fue doblarlo, sí. En vez de abrir un segundo, lo que hice fue doblar el que ya tenía. Comiste al concesionario. Me comí el concesionario. Ahí está. Intenté comerme la sucursal, pero no me dejaron porque El me lo karma es el quitaron. karma, no, no. No, y aparte ya era demasiado. Yo dije, ya tengo mi esquina, que para mí es un referente y es mi bebé, claro, llevo muchos años ahí con ese centro. Entonces, en España tengo esos centros. Luego tengo fuera, lo que he hecho mucho es trabajar en licenciamiento, es decir, implemento el método, porque el método tiene una pata de tecnología, de robótica, de programas, de todo, ¿sabes? Es como un pack completo, incluso de training, o sea, formo y certifico a todo el mundo. Entonces, ahí he trabajado, pues mira, con Australia, con India, con Malasia, Joder. con Reino Unido, en Europa, con, bueno, por ejemplo, con Francia. Es que, bueno, me he recorrido un montón de sitios del mundo. Qué bueno. Latinoamérica un montón, Brasil, Colombia, Chile, México. Joder, qué Entonces, bueno. sí, empecé a hacer eso y luego he ido desarrollando. O sea, eso dio la posibilidad de que la gente que quisiera pudiera tener el método sin tener la marca, pero sí tener el know-how. Y de ahí he ido desarrollando pues toda una línea. Por ejemplo, hago muchísimas cosas online ahora. O sea, hay gente que lo que quiere es que yo les asesore o hay gente que lo que quiere es simplemente formarse, es coger un módulo de formación, o hay gente lo que quiere es que, mira, no tengo ni idea de este sector, pero me apetece mucho conocer qué se puede hacer. Y claro, es un sector tan bonito porque la gente solo piensa en patología, pero es que hay mucho más. O sea, Claro. el envejecimiento son 4 fases. La prevención, que es la que yo siempre hablo que hay que hacer a partir de los 40.
La Ahí me ha detección. sobrado un montón, ¿eh? Cuando lo leí lo de los 40 ya me puse nervioso. A partir de los 40, pero Ahora hablamos, ahora, ¿sí? ahora enseñamos a todos por qué, porque tiene un motivo. Claro. Pues prevención, detección precoz, es decir, que tú estás fenomenal, pero hay alguna cosita, pues tienes una hipertensión o tienes una diabetes, o alguna cosita que tienes que prevenir cuando la patología está recién diagnosticada, que ese es el momento fatídico porque tú estás muy bien y te dicen que tienes un Alzheimer, un Parkinson, y dices, mira, a mí no me pasa nada, o cuando ya está avanzada. Entonces, todos esos modelos conllevan a diferentes estadios. Tú, por ejemplo, estás en prevención y estás fenomenal y yo no te voy a mandar a un centro de día, yo te voy a mandar al Instituto Hoffman para que te hagan un chequeo, que te hagan unos ejercicios de cerebro, te dicen 3 cosas y te damos una pauta de hábito de estilo saludable y te decimos qué tienes que hacer para mantener tu cerebro activo. Si tienes una patología como un Alzheimer, pues entonces sí, ya te mando una rehabilitación más especializada, ¿sabes? Entonces eso es lo que yo soy experta en envejecimiento, pero es que todos cumplimos años todos los años. Envejecimiento no es ser mayor y etiqueta de tener 90, ¿sabes? Oye, has estado hablando de la visualización, que tú la practicas mucho. Mucho, sí. ¿Dónde te visualizas tú dentro de 5 años? Mira, es una súper buena pregunta, ¿eh? Porque no me lo han hecho hace mucho. Mira, yo me visualizo logrando que la gente hable del método Hoffman y sepan exactamente lo que es. Es decir, que tú embebas en tu día a día, igual que haces ejercicio todos los días, comes 5 veces al día, sabes que tienes que dormir, sabes que existe el pilates, el yoga, sabes, hay muchas metodologías, que sepas que el método Hoffman te puede ayudar para mantener tu cerebro sano. Eso es como yo me visualizo. Qué bueno, oye, mira, había planteado, como te decía, una pequeña parte para empezar en tu vida, pero es que como es tan apasionante, fíjate ya dónde estamos. Y yo lo que quería era que la gente que nos está viendo Sí. entienda a grandes rasgos en qué consiste el método y cómo lo puede Ujú, aplicar o ciertos consejos para aplicar, porque claro. cuando yo estaba escribiendo para anunciar que venía Catalina, estaba pensando, ¿qué digo? ¿Que para gente de más de 40 años o que entiendan que esto es para todo el mundo o para gente interesada en llegar a más allá de los 40 años Claro, y acordarse además de la edad que tienen? Entonces, al final, total, me encantaría que habláramos de claro, algunos hábitos o un poco, primero, una pequeña base para que la gente entienda lo lo que entiendas, ocurre sí, sí. y luego posteriormente pues algunos hábitos. Haremos paso a las Consejitos, preguntas, que estoy seguro, claro, vamos, estoy viendo ya preguntas, pero cuéntanos un poco la base de qué es lo que ocurre para que entendamos vale, todos en el cerebro, vale. para los que estamos ya a partir de 1980, los que están ya ahí y los que vayan a ir, que entiendan un poco primero qué es lo que va ocurriendo. Sí, pues mira, vamos a partir de la base que yo cuando estudié el cerebro, lo que estudié es qué le pasaba al cerebro con el paso de los años, desde que tú eres un bebito hasta que vas cumpliendo años, ¿vale? Perfecto. Entonces, para que todo el mundo lo entienda, hay como unos hitos en determinados momentos de tu vida muy importantes. A los 30, el cerebro entra en lo que se llama la fase de madurez. Biológicamente ya no crece más. Esto es como cuando tú en altura no creces y por mucho que quieras crecer o te pones un tacón o no hay más. Pues ¿Qué con el significa cerebro, crecer? ¿El tamaño o crear desarro- conexiones? no, desarrollarse morfológicamente, el tamaño. Es decir, tú sabes, si tú tienes niños chiquititos, cuando vas al pediatra les Y miden te miden. el diámetro, ¿vale? Entonces se va midiendo para ver si el cráneo va creciendo conforme a la masa encefálica, es decir, al cerebro a la misma par, ¿vale? Para ver que hay un desarrollo normal. Bueno, pues la madurez es que ya está sentado, es decir, tu cerebro hasta ya A ha los llegado 30. a los 30, ¿vale? De los 30 a los 40 es el periodo que normalmente la gente más se basa en el aprendizaje. De hecho, es cuando estudias másters o quieres empezar a aprender, que es lo que la gente en teoría cree, porque hoy en día, gracias a Dios, eso ha cambiado mucho, ¿vale? El siguiente hito es a los El 40. aprendizaje también se asocia mucho con lo de que es que yo ya, a partir de una edad, ya no hablamos, que eso alguna vez lo he escuchado, o muchas, y se dice que a los niños es cuando aprenden, ¿no? O sea, No, no, no. A ver, el aprendizaje es una palabra muy amplia, ¿vale? Una cosa es que tú tengas voluntad de aprender y yo quiero estudiar porque me apetece, y otra cosa es que tu cerebro tenga la inquietud y te salte la alarma de que tú tengas que absorber información, ¿vale? Y que tengas que aprender de una manera innata, es decir, sin que tú seas consciente, ¿vale? Para que tú entiendas. Entonces, el cerebro a los 30, cuando ya está en su fase de madurez,
es como que toda la vorágine de información que el cerebro solo atrae y esa neuroplasticidad que el cerebro hace solo, pues ya se frena un poco. O sea, no tiene ese Explica lo que es ansia. neuroplasticidad para que la gente lo entienda. Sí, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de reaprender. Es decir, lo cuento súper fácil. Un niño chiquitito te coge un iPhone y se empieza a descargar las apps sin que tú le hayas enseñado absolutamente nada y empieza a utilizarlas como si no hubiera un mañana y alucinas porque no entiendes de dónde lo has sacado. Esa es la capacidad que tiene el cerebro de aprender solo, todo el rato. De aprender, aprender, aprender. Son inputs, ¿sabes? Son señales que le llegan al cerebro y tú no te vas dando cuenta, ¿vale? Eso existe siempre. Siempre. Eso Eso es muy existe importante. siempre. Eso es muy importante. Eso existe siempre. La diferencia, y este es el core del método que ahora vamos a entrar en ello, es cómo hacer que ese cerebro reaprenda en función de la etapa en la que estés, ¿vale? Okay. Esto es súper importante. Entonces, llegamos a los 40 y el cerebro entra en una fase que se llama de consolidación. ¿Qué significa consolidación en el cerebro? Significa que a partir de ese momento, todo lo que quieras que el cerebro se desarrolle, se lo tienes que provocar y dar tú. Nadie va a hacerlo por ti. Es decir, tú de los 40 a los 100 eres el responsable de hacer que tu cerebro esté activo. ¿Qué Pero ¿qué pasa? Que es un... diferencia hay? Porque y tú estudiábamos en la carrera y realmente estudiábamos. O sea, ¿sabes? Te pones en ello. Sí, tú estudiabas, pero tú fíjate lo que estás diciendo. Yo estaba estudiando porque yo estaba estudiando una carrera y tenía que estudiar, ¿vale? Era tu obligación y era una función. Entonces tú estudiabas y tenías la capacidad de aprender. Pero a partir de los 40, ese cerebro, no le dices tú estudias, si tú te sientas, hay gente que es mucho de codos como yo y hay gente que es muy espabilado y se lo memoriza en 2 minutos, ¿vale? Eso es cada cerebro es un mundo. Pero la consolidación significa en que si tú no generas esa actividad, si tú no fuerzas, el cerebro no te va a lanzar ningún mensaje, va a decir que no quieres hacer nada. ¡Ah! Mejor que mejor. Se vuelve vago, ¿vale? Cosa que cuando tú tienes 20 o 30 años, el cerebro siempre te lanza impulsitos para que tengas un poquito más de inquietud. Si tú, Vale. O sea, que el ¿entiendes? arranque es mucho más sencillo cuando eres más joven, pero es, por así decirlo, el arranque, ¿no? Es solo por eso, solo por eso. Entonces, ¿qué es lo que yo detecté? Yo empecé a detectar eso en personas, y dije, joder, de los 40 a los 100, si a la gente no le vamos orientando de conocer su cerebro, porque cada cerebro es un mundo, va a llegar un momento en el que no vamos a saber entrenarlo. Y nos vamos a creer que haciendo sudokus todas las semanas es la manera de entrenar el cerebro. Siento deciros que eso no sirve para absolutamente nada. Bueno, ya Entonces, ves de algunos que lo van a tirar, ¿eh? Porque sí, pero, sí. pues, y entonces eso es, ¿qué es lo que hace el método? El método lo que te hace exactamente es eso. Es mediante unos ejercicios cognitivos, identificar cómo está desarrollado tu cerebro. Es decir, qué áreas de tu cerebro tienes súper sanas y entrenadas, porque están espabiladas, que son las que tú sueles utilizar normalmente. Pues si yo soy un matemático, estoy todo el día haciendo cálculo, pues mi área del cálculo está súper desarrollado, ¿vale? Entonces identificamos qué áreas tienes muy bien, muy sanas y muy activas, cuáles se pueden lesionar sin que tú te des cuenta. ¿Por qué? Porque te has bebido el agua de los floreros, porque no has hecho ejercicio físico cuando eras joven, porque eres mucho más inactivo, porque no oxigenas. Por muchas cosas hay determinadas áreas que son más propensas a dañarse. Y no significa que estén enfermas, sino que tienen más propensión. Y luego están las reinas de la noche, que son lo que yo llamo las neuronas Netflix. ¿Qué son las neuronas Netflix? Las neuronas Netflix son las zonas de tu cerebro que están sentaditas con la cañita viendo la tele. Es decir, están sanas, pero están inactivas. Vale. ¿Vale? Si yo soy capaz de decirte a ti, Javi, dónde están en tu cerebro las neuronas Netflix, en el área del lenguaje, de la orientación, de la memoria, dónde están, te puedo decir qué tipo de ejercicios tienes que hacer para que esas neuronas del sofá se levanten, se espabilen y estén activas. ¿Vale? ¿Para O qué sea, sirve esto? el método primero consiste en una evaluación para ver cuáles son la parte de tu cerebro, por así decirlo, ¿Cómo que está? utilizas menos ¿Sí? y activarlo. Sí, mediante una serie de cosas. Eso es. Mediante ejercicios físicos, mediante ejercicios cognitivos, mediante nutrición, mediante respiración, mediante una serie de técnicas. ¿Y Entonces, eso ¿qué es lo que provoca? pasa? Esto es a lo donde voy. Eso provoca que tu cerebro vaya a envejecer mejor.
Es decir, cuando van cumpliendo, por ejemplo, ni siquiera tienes que tener una enfermedad, estás en un nivel de estrés monumental, ¿vale? Y tienes bloqueos. Muchísima gente con el estrés pierde mucho la memoria, tiene despistes, se olvida lo que hizo ayer y me vienen y me dicen, Dios mío, no me acuerdo de nada. Y digo, vamos a ver, tranquilidad. Si tú tienes esa zona activada, que es lo que se llama la reserva cognitiva, o sea, es decir, esa zona de reserva activada, tú la has ido trabajando, cuando tú tienes ese bloqueo, ¿qué hace el cerebro? Uf, voy a buscar ayuda, voy a buscar ayuda, voy a buscar ayuda. Y busca ayuda en otras zonas. ¿Y dónde va a buscar ayuda? En las que tú has preparado previamente. Claro. Entonces haces que tu cerebro vaya mucho más rápido y más ágil. Si no lo has activado, pues tienes que manejar el estrés de otra manera, tienes que liberar. Entonces, esto es buenísimo porque a medida que van pasando los años, todo eso cada vez importa más. Porque el deterioro cognitivo te puede aparecer, pero mucho más tarde, puedes tener tu cerebro más activo mucho más tiempo. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros. Ayudamos a las personas a saber cómo mejorar la vida cognitiva. Para que Pero esto resumo. entonces, esto sirve, vale, pero es que esto sirve entonces para todas las edades, ¿o no? Sí, realmente sí. Sí, yo de hecho me han pedido que haga programas con niños que tenían dificultad de aprendizaje, ¿sabes? O sea, me han pedido cosas muy, muy bonitas. Yo me he focalizado mucho del 40 plus porque nadie se quería ocupar de ellos. O sea, Claro. del 40 para arriba eran como los grandes olvidados porque ya te llaman mayor. O sea, que en este país, gente que conozco con 45 y 50 años que les han despedido por ser mayores y tienen toda la vida por delante. Entonces, por eso yo me quise enfocar a eso, pero realmente es comportamiento del cerebro al fin y al cabo. Vale, vamos a pasar ya a una parte más práctica, porque hay cosas que podamos. Yo, por ejemplo, Sí, entiendo que lo que has dicho de las patas, en mi caso, yo pensaría la memoria, porque siempre ha sido algo que me ha dado más pereza y he sido más de razonar, cálculos y tal. Pero, claro, entiendo que aquí toda la gente que nos está viendo, pues dirá, joder, pues yo ¿cómo tengo lo más. hago? Claro. Danos algunos consejos, al margen de que Sí, luego, pues, a través de, pues, por ejemplo, tu libro o a través de tus centros, mira, nos preguntan que si tienes, por sí, ejemplo, en Cataluña ahora, luego al final nos contarás un poco dónde identificar dónde están tus centros. sí, eso os digo, eso os digo. Eh, Dinos algunas Vamos a pautas consejos, generales, algunas pautas vamos a generales consejos. para que tu cerebro y el mío parezcan de 30 años. Exacto. Pues mira, vamos a empezar por lo primero. La mejor recomendación que yo os puedo dar para prevenir y para trabajar nuestro cerebro es focalizarnos en las actividades que más rabia nos den. Es decir, lo que más nos frustre, lo que peor se nos dé, lo que no nos apetece nada trabajar. Eso, ahí es donde están nuestras Netflix. Por ejemplo, os pongo en mi caso, yo pinto fatal. O sea, no se me da nada bien. Mi hermana es pintora y es artista. Siempre le digo, hija, tú te has llevado toda la parte de la familia. Pues en mi caso yo tendría que potenciar y fomentar muchísimas actividades que tuvieran que ver con la pintura. No solo clases de pintura, sino todo lo que tuviera que ver. Entonces, el primer ejercicio que os mando que hagáis es poco a poco, una vez en semana, un ratito, yo siempre digo, utilizar el fin de semana un ratito para empezar a hacer alguna actividad que os frustre un poquito, porque ahí es donde es un súper reto. Y además lo Frustra bonito es porque que ahí tienes esa parte del cerebro es donde es más vaga o más floja. Y el eso cerebro te es, dice, esto no te gusta. lo aparto, no lo utilizo. Y entonces, como Vale, no lo utilizo, ahí están las Netflix en el sofá, ¿vale? vale. Entonces, ese es el primer reto. Primero observar El, un poco qué es lo que te frustra. Si no lo tienes muy claro, sí, decir, a ver, ¿qué es, no? Estar un poco atento y de aquí. siempre hay una cosa, tú mismo lo has dicho, yo las matemáticas son la memoria, siempre hay una que dices, uy, a mí eso en el cole se me da fatal. O sea, una tenemos, y si no, pues lo que dices tú, testar y mirar si se te da bien todo, pues es fenomenal. Pero empecemos, ese es el primer ejercicio que yo digo, ¿vale? El segundo, aprender a oxigenar bien el cerebro. Esto es la respiración, es súper importante. Entonces, os voy a enseñar lo que es una respiración profunda. Es decir, el oxígeno, una de las cosas que hace es, al tú llevar más oxígeno a la sangre, lo que haces es nutrirlo más. Entonces, haces que el cerebro y lo que es la sinapsis, la transmisión de la información, fluya. Entonces, eso es una cosa que la gente no presta atención. Y es súper sencillo, porque una respiración, a gente que haga yoga o que medite, pues seguro que esto lo hará mucho y es fantástico, pero hay gente que no lo ha hecho en su vida, ¿vale? Entonces, una respiración profunda para oxigenar cerebro, que es diferente a la práctica deportiva, es sencilla, es coger aire
por la nariz, lo más profundo que tú puedas, o sea, es coger aire, contar 3 y soltar por la boca, contar 3. Esto hay que hacerlo mínimo 3 veces todos los días. Y cuando se coja el aire por la nariz, lo que yo necesito es que se piense en cómo se está hinchando todo el cuerpo. Es decir, coges aire por la nariz, pero hinchas el pecho, hinchas el diafragma y hinchas la tripa. Cuando sueltas el aire de la tripa, del diafragma y del pecho y luego la boca, ¿vale? Esto es como un circuito. Entonces, eso ayuda muchísimo a tu cerebro. ¿Es Y de hecho normal es marearse un brutal. poquitín, sentir un poco sensación? Al principio sí, es Vale. muy normal. Yo siempre digo que se haga sentado, sentado con la espalda recta, con las manos en las piernas, apoyadas en las piernas, ¿sabes? Y los pies apoyados en el suelo y es normal. Y no te levantes muy brusco. O sea, cuando lo hagas, porque el cerebro al principio dice, wow, qué chute de oxígeno tan bueno me estás dando, ¿no? Y luego se va entrenando. Entonces, eso es otra de las pautas que es fundamental, ¿vale? La tercera, como te das cuenta siempre, uno de los pilares del método que es físico, cognitivo, neuropsicológico, emocional y nutricional. O sea, siempre doy como un pilar en cada cosa, ¿vale? Entonces, a nivel de ejercicio físico, el ejercicio físico en general es súper bueno, pero el que más ayuda es caminar, porque estás haciendo cardio y porque estás oxigenando. Y ahora me diré, sí, pero estamos confinados aquí en casa. Digo, mira, os lo voy a poner súper sencillo. Estamos todo el día hablando por teléfono y todo el día con videollamadas y todo el día. Pues hagámoslo caminando, aunque sea en el sitio o de rincón y rincón en el cuarto, que es lo que yo hago mucho, ¿vale? El ejercicio depende también de la edad, es decir, hay que hacer A alguna cual, variación o da igual, ¿no? el caminar, por eso pongo caminar. A menos de que evidentemente estés en silla de ruedas, que entonces sí marco otra serie de pautas, Claro. pero aunque tengas una lesión de rodilla y te cueste y vayas despacito, caminar. O sea, no me importa que sean pasitos cortos, pasitos a más brío, a más ritmo, caminar. Uno, porque es la manera en la que el hueso choca contra el suelo y se desarrollan lo que se llaman los osteoclastos y los osteoblastos, que son las células del hueso, y hace que eso desarrolle y trabajas la osteoporosis, que eso es muy importante a cualquier edad, que también eso no se habla. Entonces, todo lo que sea chocar contra el suelo, claro, no voy a poner a la gente a saltar a la comba, porque no todo el mundo puede, pero el caminar es fundamental, ¿vale? Entonces, ese sería el tercero. Entonces, Vale. recordamos, hacer algo que no se te dé nada bien, aprender a respirar, caminar. Alimentación. Hay algunos nutrientes que son fundamentales para el cerebro, ¿vale? La gente normalmente me dice, sí, porque el cerebro consume el 80% de los azúcares que tú te comes, pero los azúcares no significa que te pongas así a bollos. Los azúcares es lo que te da la fruta, es lo que te da verduras, es lo que te da la alimentación. Entonces sí que es muy importante que, por ejemplo, el omega 3 esté en tu dieta siempre, siempre. Es súper importante. El omega 3 te lo puedes encontrar en un superalimento como es el aguacate, te lo puedes encontrar en el pescado, te lo puedes encontrar en muchos o en verduras, ¿vale? Pero el omega 3 es fundamental y los frutos secos. Los frutos secos en pequeñas cantidades, porque evidentemente no es lo mismo comerte una bolsa entera. Entonces, yo aquí la mayor recomendación de frutos secos que siempre doy es las nueces. Pero las nueces hay de muchos tipos, nueces de Brasil, nueces pecanas, hay muchos tipos. Bueno, pues tomarte todos los días un puñadito de nueces de avellanas, todas sin tostar, naturales, eso para tu cerebro es monumental. Si metes el omega 3 con eso y muchísimo líquido, porque eso es algo que no hacemos, no bebemos lo suficiente, para tu cerebro es súper bueno, ¿vale? Vale. Eso me ha Vamos a gustado un ver. poco más. Con el primero no me había gustado, ¿eh? Hacer algo que no te Ya gusta lo y digo, sé, bueno, tal. ya lo sé, ya lo sé. Ahí hemos Os, recuperado los puntos. os suele pasar mucho, pero es que es lo que es. Si quieres Pero frutos secos bien, ¿no? si Frutos quieres secos bien. activar tus Netflix, luego podemos decir otras cosas, por ejemplo, trucos que pueden hacer ahora en casa. Uno de ellos me lo dijiste tú que lo hacías y digo, mira qué bien, lo hace sin saberlo. Por ejemplo, hay unas cosas muy importantes para hacer lo que se llama el cruce de hemisferios cerebrales, ¿vale? Cada hemisferio cerebral, el derecho trabaja la parte izquierda y el izquierdo trabaja la parte derecha. Entonces, todo lo que sea cruce de hemisferios es súper bueno. Tú lo haces muy bien. De vez en cuando cambias la manera en la que comes con los cubiertos. Te haces un cruce de cubiertos. Si eres zurdo, pasas a ser diestro. Si eres diestro, pasas a ser zurdo. Eso es un ejercicio buenísimo.
O sea, súper bueno para trabajar la conexión entre los hemisferios, ¿vale? Otro que es, por ejemplo, súper bueno es, te metes en la ducha, estás ahí duchándote, pues lavándote la cabeza o enjabonándote y por un minuto, en un segundín, cierras los ojos y tienes que visualizar dónde están todas las cosas que tienes en el baño. Dónde está el jabón, dónde está el gel, dónde está la esponja. Y abres los ojos y ves si has acertado o no. Y luego el truco está en que alguien en casa te cambie las cosas de sitio para que tú vayas retándote, porque si no te las aprendes de memoria, Para ¿vale? eso es muy bueno tener niñas en casa, niños pequeños. ¿Qué Bueno, hacen? Sí si que se tienes lo niños preguntan. ya todavía mejor, pero, pero bueno, ese tipo de cosas, eso ayuda una barbaridad. Y luego el tema de las visualizaciones. Parece mentira, pero yo, por ejemplo, siempre animo a la gente a que aprenda a meditar, aunque sea de manera muy básica, porque desarrollas capacidades en tu cerebro monumentales. O sea, es increíble. Y simplemente cerrando los ojos. ¿Te acuerdas de la respiración que te he dicho antes, no? La ¿Cómo de era? llenar todo Pues el cuerpo. eso es, pues si en ese momentito lo único que haces es aprovechas y cierras los ojos y visualizas algo que te dé muchísimo placer, un paisaje que te encante, un sitio que te enamore, una actividad que te guste muchísimo y te la empiezas a imaginar, estás haciendo que tu cerebro desarrolle cosas que no desarrollas de una manera natural, ¿vale? Y luego, por último, las dos últimas cosas que son brutales para el cerebro es Perdona, el antes de olfato. que sigas, ¿eso es algo, Sí. es visualizar algo que hayas vivido o algo que te gustaría vivir? ¿A qué te... Tienes que empezar por algo que hayas vivido. Si nunca en tu vida has visualizado, tienes que empezar por algo que hayas vivido. Un recuerdo. Tienes que intentar sacar y por qué es beneficioso eso? Algo que te guste, ¿por qué? porque trabajas en lo que se llama mucho la función ejecutiva, entonces estás haciendo que el cerebro extraiga información y busque otra ruta. Tú imagínate, te lo voy a explicar muy fácil. Las neuronas están en áreas de tu cerebro. Tu cerebro, cada sitio tiene una responsabilidad, ¿vale? Entonces tú tienes imagínate el cálculo, pues entonces tienes en esa casita, están las neuronas del cálculo encantadas, hermanas ahí conviviendo, ¿vale? Fenomenal. Las del cálculo no se van a las vecinas a ver a las de la atención, ni se van a ver a las otras vecinas de la memoria y vamos, ni de coño se cogen el tren para ir a verse a las del olfato que están en la otra punta del cerebro. No hacen ese recorrido de manera natural. Con estas cosas estamos fomentando a que las neuronas del cálculo digan, oye, me está pidiendo una información que yo no sé, ¿por qué no voy a preguntársela a otro lado? Y empiezan a hacer rutitas cada vez más grandes, salen de casa y conectan. Y en vez de irse con el vecino, van a la urbanización. Y en vez de la urbanización, pues sí es verdad que se acaban cogiendo el tren y se van al otro lado del cerebro. Y entonces van encontrando rutas y rutas, y eso es la maravilla que tiene el cerebro, que tú puedes crear rutas y conexiones neuronales constantemente nuevas. Y eso es lo que ¿Sabes? hace estas Muy bueno. actividades que te estoy diciendo. Fíjate, esto es algo que yo lo practicaba antes y ahora he empezado otra vez desde hace un par de días el pensar en algo que me gustara mucho y en este caso es estar cerca de una de mis hijas y estar acariciándola. Pero eso yo lo hacía para entrenar el pensamiento, la tendencia a tener un pensamiento positivo, porque estás feliz, Es estás una contento. técnica, claro, eso te ayuda, pero en este caso, porque en el fondo además liberas endorfinas, para Claro, toda esa transformación positiva nos ayuda un montón. Pero ahora aquí esa visualización te está ayudando para generar otros impulsos nerviosos. Por eso empiezas con vivencias o con situaciones agradables y el siguiente paso es imaginar cosas nuevas, proyectar. ¿Qué es lo que tú me has hecho a mí? ¿Cómo te proyectas en 5 años? ¿Cómo visualizas en 5 años? entonces ¿Vale? aquí una manera de complementar esa visualización, que también lo recomiendan en el tema de la visualización, es intentar integrar esa visualización con todos los sentidos Claro, para activar todo. Es decir, cómo va a oler donde estoy, qué voy a sentir con la ropa o el viento, ¿no? exacto. Sí. Voy a oír, Cuanto más detalle puedas llegar qué incluso a bueno, percibir, qué mucho bueno. mejor. Y de hecho, fíjate, esto hila con las dos últimas recomendaciones que siempre doy a nivel cerebral. Mira, una es el olfato. La estimulación cognitiva a través del olfato es algo mágico. Y esto es algo que podemos hacer todos en casa. ¿Cómo se hace eso? Se ponen diferentes olores, ¿vale? Desde un perfume conocido, uno desconocido, un alimento que te huela bien, algo que no te huela bien, como puede ser la lejía. O sea, cambiar olores, entonces pones diferentes tarritos con diferentes olores. Te tapas los ojos y tienes que intentar descifrar qué es ese olor, ¿vale? Eso
si lo vas modificando, está haciendo que tu cerebro, una ruta que normalmente nunca está, esté. ¿Vale? Que mucha gente dice, jo, huelo algo y me acuerdo de cuando era pequeño, o sea, es memoria olfativa que se llama, ¿no? Pero para una estimulación de tu cerebro es brutal. La otra es la música. Yo animo a todo el mundo a que aprenda a coger música 8D. ¿Qué es música 8D? Sí. Es música que te tienes que poner los dos cascos para poderla escuchar bien, porque lo que escucha es tu cerebro mucho más que tus oídos. Es una música que se utiliza mucho en cine, en los Va a un lado y a videojuegos. otro, ¿no? Es esa. Es brutal. Bueno, pues eso Envolvente absoluta. pues yo eso lo utilizo mucho para estimular el cerebro. Además es música preciosa. Hay algunas cosas en 8D, coros, bueno, unas cosas maravillosas, ¿no? Pues eso es otra cosa. Y lo último, el tacto. O sea, el tacto, siempre desarrollar los órganos de los sentidos y fomentarlos es una cosa brutal para mejorar tu entrenamiento cognitivo y eso lo podemos hacer. Es muy Sería, fácil. y el tacto sería igual que has dicho con el olfato, pero Sí, yo por ejemplo el ponerse cosas tacto, e intentar adivinar lo que es, sí, por ejemplo. sí, sí. Sí, por ejemplo, yo digo, utiliza lentejas, garbanzos, o sea, legumbres de diferentes tamaños y texturas, intenta adivinar qué es. Ponte de repente cosas, claro, texturas muy raras, gelatinas, cosas que no Un estés tomate habituado y si no y lo no, ves, no no lo sabes, identificas. ¿no? Frutos que a lo mejor los pelas, ya te los dan pelados, no tienes ni idea, ¿cómo voy a identificar qué es esto por el tacto, ¿no? O sea, hay cosas y eso para tu cerebro son retos constantes. Y entonces está haciendo ahí, tienes a tus neuronas emocionadas. Una cosa, yo, el ejercicio que yo te comentaba antes, que yo a veces hago, es lavarme, por ejemplo, los dientes con la mano izquierda. Yo soy diestro. Tengo la sensación de que eso es útil hacerlo al principio, pero luego ya como que ya se crean las conexiones neuronales y ya no me cuesta tanto. Entonces, me da la sensación de que eso está bien hacerlo, pero sin que el cerebro se acostumbre para buscar otra cosa, ¿no? Claro, lo que tú tienes que hacer es, por ejemplo, cuando ya lo has hecho mucho, cambia de actividad. O sea, yo siempre digo, una vez a la semana ponte actividades distintas. Una es el tema de los dientes, otra es el tema de comer, comer al revés. Otra es el tema de escribir. Prueba a hacer escritura con la otra mano. O sea, otra es el tema, por ejemplo, una cosa que la gente no suele hacer mucho cuando lees, leer en alto. El canal, o sea, el proceso neurológico de leer normal, de leer sin hablar y leer en alto es completamente diferente. Por ejemplo, tú con tus niñas pues, puedes leer un cuento. O sea, pues ese tipo de cosas, siempre escoger cosas muy diferentes a las que sueles hacer. Pero en este caso, como tú te acostumbras, no, pues cambia. Y ahora empieza a meter alimentación o mete pelar una fruta con la otra mano. Claro, cosas que no son fáciles. ¿Y cómo lo implementamos? Porque nos has contado algunos ejercicios súper chulos. ¿Cómo lo implementamos eso? Es decir, ¿nos recomiendas que lo hagamos una vez al mes, una vez a la semana, una vez al No, día? hay que ser muy constantes. La respiración diaria, eso sí es ¿Vale? importante. O sea, lo que es respiración y alimentación, diario. El tema del caminar, que es oxigenación, también diario, ¿vale? O sea, los tips que os he dado al principio, esa parte la tenemos que hacer diaria, porque hay que hacer constancia. El tema del entreno, lo que te os he dicho de los olores, de la música, tal, una vez a la semana. O sea, eso yo siempre digo, utilizar los fines de semana, que normalmente la gente tiene más ratitos libres, pero eso sí, también tiene que ser todas las semanas, porque tienes que coger rutina. O sea, aquí la rutina y el entreno es muy importante, porque el cerebro es un músculo, tienes que irlo entrenando, irlo entrenando. Y, por ejemplo, si eres un súper aficionado a la lectura, devoras libros, me parece genial, devora libros, pero mete otro poquito de otra cosa diferente. Lo que te decía de los sudokus. ¿Te encantan los sudokus? Ahora ya sabes por qué. Si yo todas las semanas hago sudokus, ¿qué estoy haciendo? Siempre entreno las mismas áreas de mi Claro. cerebro. Y Entonces, cada eso vez te para un gusta más porque mantenimiento, además ves la evolución. pero para un mantenimiento está muy bien, pero para una mejora no te sirve. Qué bueno. Mira, vamos a pasar las preguntas porque hay Venga, algunas muy interesantes. Mira, Félix, por venga. ejemplo, menudo positivismo que transmites, Catalina, qué alegría da gusto. ¿Cuál es tu fórmula? Pues mira, yo siempre tengo una frase que digo que la sonrisa es la mejor de las medicinas. Aunque tengas un día horrible, estés de mal humor, todos tenemos días buenos y días malos, y a mucha gente le digo, a gente que mentorizo, les digo, mirar, aunque os tengáis que forzar y hacer así. O sea, ya simplemente con que yo haga esto, le estoy mandando a mi cerebro una señal de, oye, hay buen rollo.
Es increíble, aunque no lo sienta. Entonces yo creo que eso es súper importante, intentar que va en el ADN. O sea, yo soy súper optimista, pero soy muy tirada para adelante, pero porque soy valiente, ¿eh? Porque yo también tengo días muy malos y aún así estoy con la sonrisa hablándote igual. Entonces yo creo que quédate con eso, el sonreír es una de las herramientas brutales para que tu cerebro diga, oye, estoy de buen rollo y te animas un poquito más. Qué bueno. Mira, Santos pregunta, y aquí va para un título para tu siguiente libro. Catalina, tengo una pregunta. 879 fracasos antes del éxito. Ahí te lo he dejado. Mira. ¿Qué te impulsó a superar el fracaso? ¿Cómo te sentías en ese periodo de noes? Mira, mal, muy mal. O sea, yo fíjate, en estos años he llorado y lloro todavía, ¿eh? Claro. Muchísimo. Sufro un montón, tienes vaivenes. O sea, por ejemplo, os pongo el caso ahora con el COVID. Yo tengo todos los centros cerrados. He tenido que transformar toda la operativa para hacerla desde casa, porque yo quería que nuestros mayores tuvieran la misma atención, los mismos ejercicios, y he tenido que cambiarlo todo en 2 días. Cuando el 14 de marzo me dicen por la tarde que el lunes tengo que llamar a todas las familias a decir que no pueden venir al centro. O sea, fue horrible. Entonces, he tenido 800 nos y 8000, porque he tenido todavía a día de hoy gente que sigue no creyendo en mí. ¿Sabes lo que es? El impulso de la pasión que siento dentro. O sea, yo tengo un lema de es que nunca te quedes con el easy. ¿Y si lo hubiera intentado? ¿Y si lo hubiera hecho? Ese easy es algo que sé que a lo largo de mi vida me hubiera frustrado muchísimo. Que lo intento y no sale, lo he intentado, no me ha salido, no pasa nada. Mira, los errores yo no los veo como errores, los veo como aprendizajes. Porque he fracasado un montón, me he equivocado un montón, pero para mí no son fracasos, son retos y aprendizajes y vivencias. ¿Sabes? Eso te hace mucho más madura, claro. Con 42 años no es lo mismo que con 20, pero yo siempre digo, en estos 20 años he vivido más que mucha gente en toda su vida de todo lo que me ha pasado. Entonces, no te quedes con ese easy. Eso es lo que hizo que luchara como una bestia. Mira, David Asensio pregunta, a colación un poco con lo que estás hablando, ¿y qué fracaso ha sido el mayor éxito en tu vida? ¡Jo, menudo preguntón! ¿Qué fracaso ha Sí, sido no el sé si mayor habrá alguno, a éxito? lo mejor no hay No, ninguno, sí, pero hay muchos fracasos y que han sido éxitos. Pues mira, un fracaso muy grande que fue, que ha sido mío, es el confiar ciegamente en las personas que trabajan conmigo, en los equipos. O sea, mi estilo de dirección es un estilo de, para mí dirigir es servir, es educar, es dar, ¿no? Y eso se puede malinterpretar. Entonces claro. yo me he dado cuenta de que gente que tenía a mi lado pensando que tenía la misma filosofía de vida, de desarrollo que yo, no era así. Entonces, para mí eso ha sido un aprendizaje brutal, que fue un fracaso terrible porque me he equivocado mucho con las personas que he tenido al lado, pero ahora para mí ha sido un éxito, porque el darme cuenta de eso ha sido muy importante, claro. Mira, y David también pregunta, ¿qué crees que inspira tu marca? Uf, pues mira, ¿sabes qué? Lo que me inspira, que es muy buena pregunta, David, qué preguntas tan buenas. Lo que realmente inspira mi marca es la pasión por demostrar que las cosas son posibles. Qué bueno. Yo creo que eso es lo que, si puedes definir a Catalina Hoffman de alguna manera, fíjate, el primer libro que escribí se llama Emprender Soñando. O sea, cuando lo escribí hace muchos años, ya hablaba de sueños, ¿no? Y de hecho yo llamo las sesiones de soñar. Yo tengo unos cuadernos que los tengo al lado de la cama, en la mesita de noche, que lo titulo Sesión de Soñar. Entonces yo todos los días en mis sesiones de soñar pongo lo mejor y lo peor del día. Siempre, que lo que ha sido para mí, lo mejor y lo peor del día. Y no lo leo, simplemente lo escribo. Y al cabo de una semana, normalmente los fines de semana, leo lo que he puesto toda esa semana. Alucinas, ni tú mismo te das cuenta de lo que eres capaz de trasladar, ¿no? Yo creo en los sueños, yo creo que se hacen realidad, no siempre y de la manera que quieres, pero si lo intentas, yo lucharía por ellos a muerte, vamos. Pero y al escribirlo y al leerlo la semana siguiente, Haz esto, yo muchas veces no soy consciente de lo que he escrito, porque lo escribo, tengo el hábito, lo escribo en el cuaderno, cierro el cuaderno y lo pongo en la mesilla y y no te leo olvidas? lo que... Sí, como que lo saco de mi mente, Ah, ¿sabes? Y eso hace que genere esa liberación de poder escribir lo que me ha maravillado y lo que de verdad me ha frustrado. Y si no ha habido nada que me haya frustrado, genial. Y si no ha habido nada que me haya maravillado, también. Pero cuando llega el fin de semana y leo todas las cosas de la semana, es que es una técnica brutal de decir, no tenía ni idea de que me sentía de esta manera.
Y es una Joder. manera de conectar contigo mismo brutal. Repíteme la frase que has dicho, la pasión por demostrar que es posible lo que quieres, has dicho. La pasión por demostrar que todo es posible. Vale. Mira, Beatriz Coleto pregunta cuántos centros Vitali hay actualmente. 10. Y En David España dice, hay 10. y David dice qué nuevos proyectos tienes. Vamos, si tienes proyectos. Sí, pues soy bastante terremoto y tengo. Pues mira, ahora estoy desarrollando desde hace varios meses lo que se llama el Hoffman Club, que es, ¿qué me ha pasado? Que muchísima gente, claro, no tengo 200 centros en España o no tengo centros en el mundo, entonces hay mucha gente que quiere tener todas esas actividades, esos programas, entonces estoy desarrollando como si fuera un Netflix de tu poder tener vídeos, programas, entrenamientos, pues eso es un programa que estoy desarrollando ahora mismo que se llama el Hoffman Club. Y luego el segundo es toda la parte de prevención. Es decir, tengo una línea en la que estoy trabajando muchísimo con emprendedores, con directivos, con personas de todas las edades que necesitan aprender a canalizar y a trabajar ese cerebro. Entonces estoy haciendo esa parte mucho también ahora. Esos son como mis Qué dos bueno. bebés. Carmen pregunta si tienes centros en Cataluña. Pues mira, en Cataluña no tengo, pero fíjate tú qué curioso que en esta cuarentena he recibido solicitudes de franquiciados para ahí. O sea que te contaré si al final abrimos, nunca se sabe. Cristina segunda pregunta si el diagnóstico se hace por test o también con pruebas médicas. Se hace a través de test cognitivos, valoraciones neuropsicológicas y electroencefalograma. Eso lo que es un informe neurofisiológico. Es como un gorrito que lo que hace es medir cómo está la actividad de tu cerebro. Entonces, es que se compagina el cognitivo con eso, sí. Andrés pregunta, Andrés Ortegón, que él está en Chile, que si tienes centros acá. Pues mira, en Chile hay un centro que se llama Cardea, donde licencié el método, o sea, implanté know-how, fíjate, en Santiago. Qué O sea, bueno. que si necesitas información te puedo dar. Mira, Santos dice, con tu método también se trabaja en la prevención de enfermedades, entiendo que sí, degenerativas como el Alzheimer o Parkinson, o estas Claro. enfermedades son autónomas respecto a una prevención. No, 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 por supuesto que sí. De hecho, Claro. hay un programa de prevención específico. Por ejemplo, tú tienes tu mami, tu abuela, tu bisabuela, tienes generaciones en tu casa que han tenido Alzheimer o tienen Alzheimer, pues el programa preventivo que tú tienes que aplicar es diferente. Sí, sí. O sea, la prevención, todo lo que sean enfermedades neurodegenerativas o cardiovasculares, porque, por ejemplo, los ictus, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares, todo se puede trabajar en prevención. Marta Austin pregunta cuánto tiempo lleva realizar ese análisis de ver cómo está tu cerebro y si es muy costoso. ¿Qué va? Es muy fácil, es una mañana, o sea, realmente son unas horitas y no es costoso, porque justamente lo que yo he querido es que todo el mundo lo pueda hacer, que no sean estos que te cuestan miles de euros, ¿no? No, o sea, Claro. es asequible para cualquiera. Sí. Mira, Juana pregunta que a qué edad se hacen esos cálculos para determinar la edad del cerebro. Pues mira, Juan, hay una cosa muy chula que yo hago, que yo creo que vas por ahí. Hay una serie de test y de ejercicios que te da la diferencia entre tu edad biológica y cronológica. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener 42 años y tener un cerebro de 60 o puedo tener 42 años y tener un cerebro de 20. Y eso con unos ejercicios cognitivos se sabe muy rápido. O sea, que eso lo puedes hacer a cualquier edad realmente. ¿Ejercicios cognitivos se podrían hacer online? Claro, de hecho, una de las cosas que yo hago es hacerlo todo online. Sí. ¿Y podría hacerlo ahora la gente de alguna manera con alguna herramienta tuya? Sí, sí, les podríamos mandar, claro, para que te hagan alguno. Bueno, pues oye, pues lo apuntamos ahí y ya vemos de qué manera se Claro, lo hacemos llegar a toda la gente. Y claro. mira, Gabriela pregunta, después de haber realizado un tratamiento de quimioterapia, he perdido algo de memoria. ¿Es posible Ujú. recuperarla con tu sistema? Exacto. O sea, una de las cosas que hace justamente para pérdidas de memoria y más en procesos de quimio es regeneración. O sea, lo que tú estás haciendo es que si te acuerdas, hablaba de nuevas rutas neuronales, entonces lo que hacemos es entrenar a tu cerebro para que recupere mediante otras rutas esa actividad cerebral. Entonces sí, sí se puede. Mira, por ahí he visto también comentarios acerca del estrés. Cuéntanos un poco el efecto que tiene el estrés en el cerebro y de Brutal. qué manera. Brutal. Además, el estrés y la depresión son dos campos que estoy súper focalizada ahora porque es monumental. Pues fijaros, el estrés lo que hace es, vosotros imaginaros que sois alpinistas y que os vais de escalada, ¿vale? Y que os perdéis en medio de la montaña. Tenéis agua para unas poquitas horas o días en función de lo preparado que vayáis, pero no tienes más. ¿Qué hace el cuerpo? Entrar en emergencia, SOS,
todo el cuerpo se protege. Normalmente te empiezas a hinchar, retienes líquido porque ya estás previendo que no vas a tener suficiente. Bueno, pues el cerebro con el estrés lo que hace es igual, se inflama, o sea, hay una inflamación del cerebro y para protegerse desconecta áreas cerebrales. Lo que os decía de la sinapsis, que hacen así, que dan impulsos, lo corta. Porque como estás sufriendo tanto, hace que tu cerebro vaya mucho más lento. Por eso de repente se te olvidan cosas, te encuentras patoso, vas a un cuarto y dices, ¿y yo qué narices hacía aquí? Abres la nevera y te encuentras un cepillo, porque a mí me ha pasado. ¿En ¿Pero serio? qué he hecho? Pero, ¿Te sí, ha sí, pasado eso sí. de verdad? Literal, abierto la nevera y digo, ¿qué narices hace el cepillo aquí? Pues el estrés que tenía. Entonces digo, Dios mío, aplícate tus técnicas, hija. Entonces, sí, el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Entonces, una de las cosas en las que tengo mucho foco es ayudar a la gente a aprender a canalizar ese estrés mediante técnicas. Y si queréis, os doy una muy rapidita que funciona muy bien. Aquí en el pecho, es que no se me ve, a ver, aquí abajo, aquí, justo, en esta zona hay un huesecito muy chiquitito que se llama el timo, ¿vale? El Vale. timo controla todos los niveles de ansiedad cuando estamos muy nerviosos. Entonces hay una técnica que es coger estos dos dedos y ponerlos justamente donde está el timo y hacer un masajito ¿Cómo lo circular. localizamos? Porque, Mira, claro, yo aquí noto las costillas. se me va a ver el canalillo, pero se me ve. Aquí está, ¿veis el Vale, canalillo? ¿No? Estoy en plan sexy. vale, ¿Veis el canalillo? Entonces, justo encima del canalillo, que en los chicos es donde está el esternón, ¿vale? Pues subes un poquito y es justo vale. ahí. ¿Veis mis dedos? Zona Sí. central, O sea, pero no subimos. se nota nada en particular, No, ¿no? no se nota, no se nota, no, no, no. De hecho, es que no se nota porque está dentro, está interno. Si lo queréis googlear, lo vais a ver. Es como como si fuera un huesecito de aceituna, más o menos, ¿vale? Que eso además con Ok. el paso de los años va cambiando el tamaño. Entonces, con los dos dedos, con el índice y el corazón, lo voy a poner aquí arriba para que lo veáis bien. Hay que hacer masajitos, de hecho a mí, y estoy dando muchos trucos, porque esto, si tú en algún momento me ves en una reunión y me ves con la mano aquí o hablándote así, no es que estoy nerviosa, o sea, es que estoy trabajando el timo, o sea, estoy con estos dos dedos, porque si yo pongo la mano aquí ya estoy haciendo presión y la presión ya ayuda, pero lo ideal es hacer como yo estoy haciendo, ¿ves? Circulitos ¿Se nota y alguna así reacción física de alguna manera o no? No relajar, sé. te relajas, sí. Si esto lo compaginas con respirar, lo que hace es te relaja. De hecho, cuando tú le das ese masaje, estás haciendo que se estimule y baja tu tensión. Eso, por ejemplo, para las crisis de ansiedad, esos momentos funciona que te mueres. Este Qué truquito. bueno. Voy a buscar dónde está el timo, que yo lo había oído, pero voy a buscar exactamente dónde, aunque Claro, me he hecho una y idea. ahí. Súper buena. Mira, cuando hablas pregunta Ainhoa si cuando hablas de estrés lo identificas con ansiedad. Son dos cosas diferentes. Normalmente van muy unidas si el grado de estrés es muy alto, porque el grado de estrés alto te desemboca en la ansiedad, que la ansiedad es cuando no puedes respirar, como que te ahogas, que parece que el mundo se te viene encima, ¿sabes? Es como el siguiente nivel al estrés. Entonces Vale. se trata de manera distinta, pero es muy normal que la gente con mucho estrés llegue a tener ansiedad. Pregunta por aquí, Marta pregunta si hay lista de espera o se consigue cita rápida en tus centros. Pues todo depende. Si queréis que os trate yo, a lo mejor hay que esperar un poquito más y hay más lista de espera, pero mis equipos son maravillosos y depende de dónde sea. Hay centros que sí es verdad que tienen lista de espera, otros menos, depende. Pero eso que me contactáis, me podéis contactar por redes, por Instagram, por LinkedIn, por donde queráis y ahí, evidentemente, decirme lo que necesitéis. Y luego Santos pregunta si la inteligencia también se puede aumentar con tu método. Mira, es que esto me encanta que me lo pregunten, porque la gente es ser listo y ser inteligente son cosas completamente diferentes, ¿vale? O sea, todo el mundo dice, hay una persona que puede no haber tenido estudios en su vida y no haber hecho ni una carrera, no haber tenido la posibilidad de nada y ser un coco brutal y monumental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vas a mejorar tu inteligencia a través del método, ¿por qué? Porque voy a activar zonas de tu cerebro que no estaban activas. Claro. Entonces, vas a notar una fluidez y una agilidad mental que antes no notabas. Vas a tener Entonces, muchas sí, más conexiones que van a hacer que claro, y vaya vas mucho a más ser rápido. súper resolutivo, de repente vas a encontrar otra vía, de repente por ejemplo, yo trabajo con empresarios y con un programa de desarrollo empresarial que se llama Osmotic, donde esta gente que hace másteres, estamos formando lo que lo llamamos los nuevos
CEOs del futuro que en vez de ser CEOs son NEOs. NEO es New, de nuevo, Executive Officer, ¿vale? Bueno. Donde estamos metiendo todo esto. Entonces, en una semana de programa enseñamos a la gente a través de casos reales de emprendedores cómo no solo vas a aprender a resolver el caso, sino vas a aprender a utilizar herramientas cognitivas que antes no utilizabas. Entonces, sí vas a notar mejoría, pero por eso. Qué chulo. Neo también es el nombre del actor principal de Matrix. Es que está todo basado en Matrix, de hecho. ¿No? El que no lo ha visto, pues está ahí tumbado y de repente le meten un aparatito y dice, ya sé Kung Fu. Sí, pues más o menos, está basado en eso. Sería tumbarse y decir, ya sé Hoffman, ¿no? Pues más o menos. Eso es lo que estamos intentando hacer, pero en un ámbito más académico, más de escuela de Oye, negocios. pues vamos ya a terminar. Normalmente las sesiones las hacemos de 1 hora, pero en este caso es que es tan interesante que yo seguiría hablando, pero por ser respetuoso con tu tiempo y con el de todo el mundo, vamos a terminarlo ya, ¿sabes? Muy a mi pesar. Sabes que para terminar siempre lanzamos un reto, una pregunta a todos los que han estado con nosotros y les ofrecemos un incentivo, un premio a la persona que lo acierte. Cuéntanos primero cuál es el incentivo y luego vamos a por el reto. Mi último libro. Siempre joven. Siempre joven con el método Hoffman. Hay algunas cositas de las que he hablado hoy que están aquí. Este es el último libro que escribí, así que este es el incentivo. Qué bueno. Al que lo acierte, pues Catalina le enviará el librazo. El librazo. Entonces, ahora, cuéntanos el reto. Bueno, pues voy a poner algo que es, yo creo que es sencillo si habéis estado atentos a hoy, que es que me digáis qué trucos, consejos, hábitos o qué hay que hacer para mejorar nuestro cerebro. A ver, no voy a poner número, que me digan alguno. A ver, el que me diga el más espabilado, ese ganará. Bueno, yo había apuntado 5, pero decimos simplemente cuáles son las claves para entrenar nuestro cerebro, ¿no? Sí, si quieres decir 5 lo pones más difícil, ¿eh? Yo encantada. Las claves para entrenar nuestro cerebro y sacarle el máximo rendimiento, ¿te parece? Eso es, venga. Bueno, pues entonces la idea es que escribáis vosotros la respuesta, no respondáis a... Yo ahora lo acabo de publicar en LinkedIn, yo ahora lo haré en Instagram, pero la idea es que vosotros mismos lo pongáis en vuestras redes y nombréis a Catalina Hoffman o al menos poned más allá de la marca personal para encontraros, porque si no nos podemos... Claro. Es imposible encontraros. Entonces, responder a la pregunta de Catalina y poner el hashtag de más allá de la marca personal. Entonces os leeremos, os encontraremos y más adelante pues le enviaré yo las respuestas a Catalina o ella las buscará también conmigo y al ganador pues lo anunciaremos y lo enviaremos por redes sociales quién ha sido el ganador. Así que un reto súper chulo, necesario para todos. Tengamos 40 años o pensemos que vamos a tener 40 años o más. Totalmente. Así que nada, ha sido un verdadero lujazo, Cata, de verdad, muchísimas gracias. Un gustazo. Y además un gustazo también, no solo por lo que has dicho, sino por la manera, como veis, Catalina está siempre sonriendo, no solo lo ha dicho que hay que hacerlo, sino que lo predica. Yo desde el primer minuto que hablé se oye esa sonrisa en los mensajes y es un gustazo hablar con ella. Así que, pues, muchísimas gracias, Cata, por haber estado con nosotros. A vosotros. Un placer. Un placer. Cuidaros mucho y nada, recordad la frase, ¿eh? ¿Cuál era la frase, Javi? ¿La sonrisa? ¿Cuál era la frase? La sonrisa es la mejor medicina. Ah, vale. Es que ¿sabes lo que pasa? Que tengo aquí varias frases que has dicho y cuando has dicho cuál es la frase y digo... Le acabo de poner un examen de brain training, ¿eh? Te iba a decir, nunca te quedes con el easy, la pasión por demostrar todo lo que todo es posible. Hay que visualizar, o sea, digo, ¿cuál de estas? Digo, yo soy de esa mente. Pues con esa podemos, es como mi guinda del pastel. Vale, pues un verdadero placer, Gato. Os invito, bueno, dinos también dónde conocer tus centros, dónde podemos saber dónde hay pues centros. mira, si queréis para mí, cualquier tipo de redes sociales, porque estoy en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, y luego si queréis entrar un poquito más, podéis entrar en Hoffman World, es decir, Hoffman como mi apellido, worlddemundo.com o en Lo voy a escribir en Vitalia.es. YouTube, en YouTube mientras lo cuento, porque Hoffman es un apellido que es con dos Fs. Y dos Ns, H-O dos Fs, M-A dos Ns. Hoffman World, ¿vale? Worlddemundo.com. Ahí lo he escrito, chicos.
Eso es. Y luego, si no, y luego en la parte más de centros de día, vitalia.es. Genial. Pues quedamos en eso, que podéis seguir os invito a que sigáis a Catalina, que además ella publica en sus redes también ejercicios súper chulos. Diario, sí. En algún os tocará hacer cosas que nos apetezca, pero chicos, hay que hacerlo. Es lo que Y, hay. y así evitaremos tener cepillos de dientes en En la el nevera. frigorífico o en la lavadora. Eso es importante. Cata, Exacto. un verdadero placer. Sí, Cata, un besazo enorme y seguimos hablando, ¿vale? Chao, chao a todos, un Chao, placer. gracias a todos, chicos. Hasta mañana.